La bruja se llevó a mi amigo. Mi nombre es Emerson, soy de un barrio en las afueras de Morelia, Michoacán. Esto pasó en 1992, cuando yo tenía como 11 años. En ese entonces nos la pasábamos en la calle todo el día. El barrio era humilde, con calles de terracería, casas de bloque y lámina, y un terreno baldío donde jugábamos fútbol, trompo, yoyo, a las traes y a las espadas, que hacíamos con las varas de pirul. Pero más allá del barrio, después de un terreno lleno de nopales y magueyes, había un sendero que llevaba a un ojo de agua que todos llamaban el Charco de la Bruja. Decían que era peligroso porque te podías perder y a veces salían víboras de cascabel, pero justo eso lo hacía más emocionante. Un sábado, después de jugar en el baldío y comer unos tacos, decidimos ir mis amigos y yo a dicho ojo de agua. Nadie le dijo nada a nadie en casa. Cada quien llevó lo que pudo. Paulino trajo una bolsa de palomitas con caramelo, de esas que venden en la tiendita y que se te pegan en los dientes. Yo llevé un paquete de Sabritas. Marco llegó con unos dulces de tamarindo y un mazapán, de esos que se deshacen si no los cuidas. Daniel trajo una botella de Squirt de litro. Juntamos todo en una mochila vieja, hasta había un Dubalín medio aplastado en el fondo. Con esas cosas, subimos por el terreno detrás del baldío y seguimos el sendero. Nos metimos entre los nopales sin saber que regresar no iba a ser tan fácil. Llegamos al Charco de la Bruja como a las 2:30 de la tarde, después de trepar por el terreno y seguir el sendero que empezaba detrás del baldío. No era la primera vez que íbamos, pero sí la primera sin avisar en casa. El lugar estaba medio escondido, a unos 20 minutos caminando si ibas directo, pero nosotros siempre parábamos para jugar, recoger piedritas o trepar árboles. En el charco nos pusimos a echarnos agua, a saltar de piedra en piedra sin caernos, riendo y diciendo tonterías, cosas de niños. En un momento, Daniel se alejó del grupo. Subió por un lado donde el agua bajaba entre dos rocas grandes, diciendo que solo iba a echar un ojo a la cueva del agua, como le decíamos a esa parte. Seguimos jugando un rato más, hasta que nos dimos cuenta de que Daniel no regresaba. Lo llamamos una vez, luego otra, pero nada. Paulino y Marco subieron por el mismo camino a buscarlo, pero regresaron con la cara pálida, diciendo que no estaba. Solo encontraron un pedazo de tela blanca medio rota, atrapada en un nopal y cubierta de lo que parecía ser sangre. Fue entonces cuando miré al otro lado del arroyo y vi a una mujer parada. Estaba algo lejos, casi tapada por los magueyes, escondida. Tenía un vestido largo, sucio y descolorido. Su cabello era negro y le caía sobre la cara. No se movía, solo estaba ahí, de lado, mirándonos. No se le veía bien el rostro, pero se notaba que nos observaba con una intensidad que me heló la sangre. De pronto un viento frío sopló desde el monte, aunque el día había sido caluroso, y un olor fétido, como a carne podrida, llenó el aire. Los pájaros que cantaban en los árboles se callaron de golpe y el agua del charco pareció detenerse, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. La figura de la mujer parecía temblar, y por un instante juré que su vestido se movía solo, como si algo se arrastrara debajo. Sentí un peso en el pecho como si alguien me apretara el corazón. Nadie dijo nada. Nadie gritó, nadie se movió, hasta que Marco, con la voz apenas audible, murmuró: «Vámonos ahora». Corrimos por el sendero, tropezando y resbalando en el terreno con la sensación de que algo nos seguía, aunque no nos atrevimos a mirar atrás. Las ramas de los nopales parecían alargarse, rozándonos los brazos como si quisieran atraparnos, y un susurro bajo, casi inaudible, nos perseguía entre los árboles. Cuando salimos al baldío, seguimos corriendo hasta mi casa, porque mi papá era policía y sabíamos que él tenía que saber lo que sucedió. Mi papá, llamado Gilberto, escuchó todo con calma. Luego tomó su linterna, una radio para comunicarse con sus compañeros y su pistola, y nos dijo que nos quedáramos adentro. Luego salió con Marcelo, que es nuestro vecino, y Barbosa, otro policía que vivía a unas calles. Lo que a continuación van a escuchar es lo que nos contó mi papá después, pero se los voy a contar en primera persona, como si fuese él mismo quien se los está contando. Mi nombre es Gilberto, soy papá de Emerson. Soy policía en Morelia y pensé que ya había visto de todo en esta vida, pero lo que encontramos esa noche no tiene explicación clara. Después de que los niños contaron lo que pasó, los mandé a quedarse en casa. Llamé a Marcelo, mi vecino, y a Barbosa, otro policía que vivía cerca. Nos armamos, tomamos linternas y seguimos el sendero que los niños habían usado. Al principio todo estaba normal.
El camino de tierra, los nopales, el olor a tierra mojada. Pero mientras avanzábamos algo cambió. El camino que al principio estaba claro, comenzó a cerrarse de una manera extraña, con ramas de mezquite cruzadas a la altura de la cara, nieve densa y bejucos nuevos como si hubieran crecido de un día para otro. Cabe mencionar que para esta hora ya estaba cayendo la tarde. Eran como las 6:20 de la tarde cuando empezamos el viaje. Entonces, estando cerca del ojo de agua, Barbosa fue el primero en decir que algo no cuadraba, que el lugar parecía otro, aunque él conocía ese camino desde joven. Marcelo, más callado, solo seguía con la linterna firme y su escopeta lista. Después de unos 20 o 30 minutos, escuchamos un murmullo adelante, en medio del monte. Era una voz de mujer, ronca, llamando bajito el nombre de mi hijo, Emerson. Una y otra vez, creo que creyendo que mi hijo y sus amigos eran los que aún estaban en ese lugar. El sonido parecía venir de todos lados, rebotando entre los árboles, y un escalofrío me recorrió la espalda. Nos detuvimos en seco, y la linterna de Barbosa parpadeó, como si algo drenara su luz. Luego, después de un par de golpes, la linterna se compuso. Barbosa apuntó hacia un lado y vimos algo que nos inquietó mucho. Y es que había un mezquite torcido, en el cual estaban amarrados listones rojos, cubiertos de plumas sucias y un pedazo de tela blanca empapada en algo oscuro que goteaba lentamente al suelo. Al acercarnos, el aire se volvió pesado y un olor a podredumbre, mezclado con algo metálico como sangre vieja, nos envolvió. En el suelo, que es cerca del árbol, había marcas extrañas como garras que no parecían de ningún animal conocido. Marcelo dijo que todo eso parecía cosa de brujería, pero yo había visto trabajos de brujería y esto no se parecía. Era algo diferente, como si alguien hubiera marcado un territorio o algo así. Seguimos avanzando con el corazón latiendo fuerte y de pronto la vimos, parada en medio de la oscuridad. Era una mujer flaca, con el cabello suelto, cubriéndole el rostro, un vestido muy sucio que le llegaba hasta los tobillos. La linterna iluminaba solo la mitad de su cuerpo, pero se veía su brazo huesudo, con los dedos abiertos, inmóviles, más largos de lo normal, como si fueran unas garras listas para atacar. No se movía, no habló, no pidió ayuda, solo estaba ahí, y sus ojos, apenas visibles bajo el cabello, eran blancos, como dos pozos vacíos que absorbían la luz. El aire se volvió gélido y un zumbido bajo, como un enjambre lejano, comenzó a sonar en nuestros oídos. De pronto la linterna de Marcelo se apagó sola y la mía parpadeó violentamente. En ese instante, ella dio un paso hacia nosotros, sin hacer ruido, como si flotara sobre el suelo. Su vestido parecía arrastrarse y por un segundo juré que vi algo moverse debajo de él, como si sombras vivas se retorcieran a sus pies. Barbosa susurró un Padre Nuestro con la voz temblorosa, pidiendo protección a Dios. Entonces ella se detuvo, giró lentamente a su lado derecho y deslizándose entre los matorrales desapareció sin romper una sola rama. Pero antes de perderse en la oscuridad, un chillido agudo, como el de un animal herido, cortó el silencio, y la neblina se espesó, envolviéndonos como una manta fría. La seguimos, aunque sentíamos miedo. Debíamos encontrar al pequeño desaparecido. Con las piernas temblando, nos metimos entre los matorrales y caminamos hasta llegar a un claro que no recordábamos haber visto antes. En el centro de ese lugar había una choza pequeña, hecha de varas y adobe. Con el tejado cubierto de zacate seco, había botellas de vidrio colgando, amarradas con mecates que chocaban entre sí, produciendo un sonido hueco, como campanas rotas en un panteón. Un hilo de humo salía de la choza, y la voz ronca llamó de nuevo, ahora desde adentro, diciendo el nombre de mi hijo con una calma que erizaba la piel. Al acercarnos, el suelo bajo nuestros pies parecía vibrar, como si algo nos respirara debajo. La puerta estaba entreabierta, y un olor a tierra quemada, sangre seca y algo indescriptible, como a muerte, nos golpeó. Empujé la puerta con el cañón de la pistola y el chirrido resonó como un lamento humano. Adentro estaba oscuro, húmedo, con un suelo de tierra cubierto de trapos sucios. En las paredes pedazos de espejo roto colgaban del techo con hilos negros, reflejando fragmentos de nuestras caras, pero distorsionadas, como si no fuéramos nosotros. Había también un muñeco, hecho de palos y tela rasgada,
amarrado con cabello que parecía humano. Tenía ojos de piedritas blancas que parecían seguirnos. Sobre una piedra estaba una cazuela de barro que contenía uñas, dientes que, aunque me aterre decirlo, unos parecían ser de animales y otros de niños. Esto estaba sumergido en un líquido espeso, negro, maloliente, que burbujeaba ligeramente, aunque no había fuego. En un rincón, una hamaca vacía se mecía sola, como si alguien se hubiera levantado segundos antes. De pronto, un susurro vino desde la hamaca, un murmullo inentendible que parecía salir de las paredes mismas, y las sombras en las esquinas se alargaron, moviéndose como si tuvieran vida propia. La linterna parpadeó otra vez, y por un instante, en el reflejo de un espejo roto, vi una cara que no era la nuestra, con ojos blancos y una boca abierta en un grito mudo. Marcelo llamó en voz baja, diciendo que había huellas en el lodo detrás de la choza. Eran huellas de un niño, de un pie pequeño y descalzo, que se perdía en el monte. Pero al lado de estas huellas había otras como de un animal grande y pesado, que se hundían en el barro. Entonces rodé la choza, buscando algo que nos diera más pistas, y entonces la vi de nuevo. Estaba a unos 6 metros, al borde del monte, de perfil, con el cabello desgreñado y el rostro medio cubierto. Sus ojos blancos brillaban, y su cabeza se ladeó lentamente, pero se inclinó tanto, que era imposible para cualquiera. Parecía que su cuello se rompiera. El aire olía a sangre y podredumbre, y un crujido vino desde los árboles detrás de ella, como si algo más se moviera en la oscuridad. Barbosa entonces susurró: «Gilberto, esto me recuerda un caso que mi tío investigó hace años en Pátzcuaro». Estaba hablando de un caso de 1987, cuando un niño desapareció en el lago y lo encontraron días después, sin vida. En entonces corrieron rumores de un ritual de brujería en la región, ligado a una secta que nadie pudo probar. Mientras Barbosa hablaba, ella desapareció en el monte, pero su voz quedó en el aire, susurrando mi nombre, Gilberto, como una amenaza. Corrimos al lugar donde estaba, pero no había nada. Solo huellas descalzas que parecían girar en círculos antes de desvanecerse. Un gemido débil vino desde un arbusto cercano. Apartamos las ramas y encontramos a Daniel, hecho bolita, sucio y temblando. Sus ojos estaban muy abiertos y murmuraba cosas sin sentido como: «Me llevó al oscuro, no tiene cara, no está viva». Lo cargamos y lo llevamos de regreso a casa. No podía explicar qué pasó, solo decía que la mujer lo había jalado de la mano y que el aire olía a muerto. Eso fue lo que mi padre contó. Ahora vuelvo a hablar yo, Emerson. Mi papá regresó con Daniel pasada la medianoche. Su ropa, la de mi amigo, estaba rota. La cara la tenía arañada, pero estaba vivo. Aunque estaba raro. No hablaba claro, solo miraba al frente y repetía frases extrañas como: «Ella vive en la oscuridad», o «No le gusta la luz». Sus manos temblaban y un olor extraño, como a tierra podrida, parecía seguirlo. Mi mamá, la mamá de Daniel y las mamás de mis otros amigos sollozaban sin parar, dando gracias a Dios por haber traído sano y salvo a Daniel. En ese momento, no sé por qué, pero Marco vomitó en el patio, con el rostro pálido. Paulino se quedó sentado, con los ojos abiertos, sin parpadear, como si hubiera visto algo que llegó con mi papá. Yo me intenté hacer el fuerte, pero no dormí esa noche ni la siguiente. El día siguiente, en el desayuno, mi papá intentó explicarnos a mi mamá y a mis hermanos lo que había sucedido. Dijo que era una mujer real, viva, lo que se había llevado a mi amigo, pero hasta él hablaba raro, como si no quisiera decir lo que realmente vio. La policía abrió un reporte, mandaron refuerzos y buscaron a esa mujer en el monte por 2 días completos, pero ni la choza ni la mujer estaban. El lugar donde mi padre la vio parecía limpio, como si nadie hubiera estado ahí en años. Ni huellas, ni trapos, ni hamaca. Nada. Solo el monte y un leve olor a humo que aún flotaba en el aire. Después de eso, nadie volvió a hablar del tema. Dejamos de jugar en el baldío, el sendero se volvió monte cerrado y el charco de la bruja quedó prohibido para todos.
Daniel y sus padres se mudaron poco después. Nunca volví a saber de él. Dicen que no habla de eso hasta ahora. Yo crecí, pero cada vez que paso cerca de ese monte, siento que escucho algo, como un susurro que no dice nada claro, pero que me reconoce. No importa cuánto intenten explicarlo, sé lo que viví y sé lo que vimos. Vimos a la bruja y no sé por qué, pero estoy casi seguro de que sigue ahí. Gracias por leer mi relato y que tengas buena noche. Gracias a todos por llegar hasta el final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, dejarnos un comentario y un like. Se despide su amigo Javier y espero escucharnos en un próximo relato.